Hola, Alejandro Gaete hablando para ustedes hoy día. Y quiero hablar de un tema muy importante. ¿Qué hacer cuando uno está pasando por medio de difíciles tiempos? ¿Qué hacer como familia cuando uno está pasando por difíciles tiempos? ¿Qué hacer como iglesia cuando se está pasando por difíciles tiempos? Algunos podríamos tener la tendencia a decaernos, a desanimarnos y a caer en la desesperación. Pero hoy les quiero hablar la segunda parte de la iglesia de Tesalonicenses, en cómo ellos enfrentaron con paciencia la gran persecución que había contra ellos, que incluso aquí la palabra para describirlo es tribulación. ¿Qué hacer como los tesalonicenses cuando se pasa por medio de la tribulación? Vamos a verlo. Así que nuestra lectura para hoy día entonces está en primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10, y empieza así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Gracias, Señor, por tu magnífica palabra. Te rogamos en esta hora que nos hables y nos des una palabra de consejo, una palabra de aliento y una palabra de salvación. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, lo primero que vemos aquí que Pablo les habla a ellos es de un evangelio, el único evangelio, el evangelio de poder. Él les dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Varias cosas ahí que tenemos que rescatar, que el evangelio, o sea, que es el evangelio, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros para salvarnos. ¿Qué vino a hacer? Vino a nacer, lo celebramos en Navidad. Él vino a nacer con un propósito. ¿Cuál propósito? Celebramos Navidad, pero el propósito de Él haber venido a nacer en los medios nuestros era y es para haber muerto en la cruz del Calvario en forma de sacrificio, para perdón, remisión y limpieza de todos nuestros pecados. Su primo Juan el Bautista dijo de él, he aquí el Cordero de Dios, hablando del Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita, no que suaviza, no que limpia, no, que quita el pecado del mundo. Y entonces este evangelio, ese es el poder, este es el poder que hay en el evangelio, en estas buenas noticias de poder conocer que el Señor Jesucristo vino para eso, para salvarnos. Entonces dice que no es solamente en palabras, sino en poder, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En poder, ¿por qué?
Cuando alguien viene al Señor Jesucristo y anda en malos pasos, en malos caminos, atentando contra su propia vida prácticamente, y conoce al Señor Jesucristo, bueno, ahí ocurre un milagro que nadie pudo hacer, que es transformar esa vida, sacarla de esos caminos malos, librarle de eterna condenación. Eso es poder. Cuando alguien no entiende que el Señor quiere hacerle el bien y que alguien le habla del Señor Jesucristo, y Dios transforma esa vida para que pueda entender el Evangelio, eso es poder de Dios. No es poder humano. Cuando a alguien se le habla del Señor Jesucristo y ellos vienen al Señor Jesucristo, no es el poder de la persona, es el poder de Dios. Uno puede tener la facilidad de compartirles el mensaje, pero el que hace el cambio es Dios en sus propias vidas. Entonces el Evangelio es poder en las personas. Y también en el Espíritu Santo y plena certidumbre. Espíritu Santo es porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, Él viene a vivir en nuestras vidas posesivamente y por todo el periodo de nuestra vida aquí, y también cuando estemos en la presencia de Dios en la eternidad. La razón porque está el Espíritu Santo en el mundo todavía, en el planeta y la existencia que Dios nos ha dado, es porque el Espíritu Santo está luchando contra las huestes de las tinieblas para que la gente podamos entender las cosas de Dios en un mundo de tanta triste incertidumbre, pero también de mucha oscuridad, y de ahí nos saca el Señor a los caminos de luz. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y con certidumbre, porque no es un camino incierto, no es que yo desearía, sino que cuando Dios promete algo es porque se va a cumplir en las vidas de las personas. Es un evangelio de poder. No vinieron con palabras solamente. Los tesalonicenses también recibieron, ahí pues podemos ver la palabra en medio de gran tribulación. Ya rápido en el verso 6 nos lleva la palabra del Señor a hablarnos eso. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Si usted vio el sermón de la semana pasada, que empezamos a hablar de tesalonicenses, pudimos haber visto ahí que Pablo solamente estuvo con ellos 3 semanas, tal vez 4 lo máximo, pero los que estudian vieron que él estuvo con ellos como por 3 semanas. Y ahí les habló del Señor Jesucristo, y ellos recibieron el Evangelio, recibieron al Señor Jesucristo y siguieron caminando con él. Y Pablo se fue después de 3 semanas, pero al tiempo después recibió el reporte de ellos de que estaban sirviendo al Señor, de que estaban siguiendo la vida cristiana, que estaban siguiendo el camino de salvación, que habían salido del camino de perdición y que habían salido de gastar, de perder, de hacer basura con su vida, a tener vida eterna y tener salvación para vivir con Dios eterno por toda la eternidad. Y entonces él se admira de eso. Si ustedes vieron el otro mensaje o en los primeros 4 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 1, y dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea que no necesitaron tanta estructura, tanta religiosidad, tanta cómo hacer iglesia y todo eso, sino que realmente ellos conocieron al Señor. Y se mostró, veíamos en los otros versos, en su trabajo, en la manera de vivir, en la manera como se comportaban en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Ahí estaban en ese lugar en Grecia. Y entonces dice que ellos siguieron los pasos que les enseñaron sus maestros, pero también del Señor. Y dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué hacer en estos tiempos que la iglesia, nosotros o cualquier persona, estamos bajo tanta presión en la vida? Presión emocional,
presión física, presión contra la salud, presión contra la vida espiritual, presión contra las enseñanzas de lo que dice la palabra de Dios siendo atacada tan fuertemente por algunas corrientes en nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué hicieron los tesalonicenses para nosotros poder tener éxito, para poder salir bien parados después de todas estas tribulaciones por las que estamos pasando? Vinieron a ser imitadores. Tenemos que ser nosotros imitadores del Señor Jesucristo. Seguir sus enseñanzas, aún en tiempos de tribulación, lo hicieron los tesalonicenses. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros de la misma forma tenemos que hacerlo. ¿Qué debe hacer la iglesia cristiana? ¿Hacer carteles y salir a protestar a la calle? Tal vez, si usted quiere, no se lo puedo negar, pero el primer consejo que tenemos del pueblo de Dios aquí en Tesalónica es que ellos recibieron la palabra. Bueno, primero caminaron y siguieron las enseñanzas del Señor Jesús. Luego recibieron la palabra en medio de tribulación. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué necesitamos hacer? Si usted quiere buscar salvación y ayuda en el cristianismo, este es el camino. El camino es recibir la palabra del Señor Jesucristo, aunque sea en medio de gran tribulación. Y tenemos un millón de excusas. Nos cerraron los templos, qué pena. La iglesia de tesalonicenses no estaban metidos en templos, ellos estaban metidos en las casas y en las calles, viviendo la vida cristiana, alabando a Dios, no solamente cantando. No tenían piano, no tenían micrófono, no tenían luces especiales, no tenían humos de las tarimas que hay ahora en algunas iglesias para atraer a la gente que puedan venir al Señor Jesucristo. No tenían nada de eso. Lo único que tenían era la palabra del Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, su Santo Espíritu guiándoles en sus vidas, y la iglesia para ellos era la vida cotidiana de todo el día en sus vidas. Y Pablo le dice: yo los felicito porque recibieron la palabra, no en una butaca echado para atrás en una iglesia con alguien diciéndole cosas fabulosas para que usted pueda entender. No. Ellos estaban en gran tribulación, sirviendo al Señor, haciendo iglesia en la vida de cada día, de cada uno de ellos. Y no solo eso, sino que dice, lo recibieron con gozo. Cuando uno está pasando por tribulación, es muy difícil estar con gozo. Pero aquí tiene apellido este gozo. ¿De quién venía? Dice que es gozo del Espíritu Santo. Si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, todavía usted está perdiendo el gozo que aún nos ayuda a caminar con gozo en medio de la tribulación y tiempos difíciles, exactamente como los que estamos viviendo ahora. Con aquel gozo de Gálatas capítulo 5, verso 22, que es del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo lo que tiene el Espíritu Santo con su fruto, único fruto. Lutero dijo esto: si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores una corona de rosas? Bueno, no anuncio y no lo pido, y no pido que una tribulación en mí o en usted sea más difícil, solo Dios lo sabe, pero sí lo que puedo decir que esto tiene mucha razón y que nosotros no debemos echar para atrás, no nos debemos amenguar nuestro servicio al Señor, no debemos amenguar nuestra esperanza en la salvación del Señor Jesucristo, cuando vienen o cuando han venido o cuando vengan las tribulaciones y tiempos difíciles. Los tesalonicenses fueron motivo de ánimo para otros. Imagínense, no solamente imagínense usted que a veces uno está en tiempos difíciles y preguntamos, ¿y dónde está? ¿Qué pasó? No, ya no están. ¿Y cómo está? Estoy muy mal. ¿Y qué podemos hacer? No, ya me doy por perdido, estoy perdido, no voy a salir de esta.
y ya la persona se entrega al problema que tiene. Pero tenemos que aprender de estos tesalonicenses, porque ellos, en vez de entregarse al problema, en vez de declararse derrotados antes de pelear una batalla, ellos fueron motivo de ánimo a las demás iglesias de las dos provincias de Grecia, a Macedonia y Acaya, o sea, a todo el país, a toda Grecia, a todo el lugar donde estaban viviendo ellos. Eran motivo de ánimo. Otros miraban y decían: no, pues no nos dejemos, hagamos como los macedonios, los tesalonicenses. Mira cómo siguen adelante, mira cómo están siguiendo los caminos del Señor. Y luego los de Acaya miraban y decían: no, pues nosotros también, vamos, animémonos como ellos. Mira, les ha dado resultado, seguir y seguir y seguir en el camino del Señor. Y eso hacían ellos. Por eso allí lo dice en el verso 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es maravilloso que podemos predicar y predicar, y esa es la parte más fácil. Pero saben, en nuestro ministerio de alimentos, muchas de las personas no estamos ahí diciéndole: tiene que cantar un himno, tiene que hacer esto otro. No, ellos reciben una caja de alimento que con sacrificio, en medio de pandemia, en medio de crisis social, en medio de crisis financiera, algunos hermanos de nuestra iglesia y personas que vienen de la comunidad se juntan con nosotros y arman paquetes y se lo envían a las personas sin tener que hacer tanta iglesia ahí. Hay un compañerismo que solo se compara al que el Señor Jesucristo puede dar. Sin usar la palabra amor, tú puedes ver esos dones de las personas, de unos a otros, que con cuánto anhelo quieren estar ahí otra vez, con cuántas ganas quieren servir, y cómo ellos se admiran de cómo Dios provee para todas las necesidades que nuestra propia iglesia de Portola, aquí en San Francisco, está proveyendo para la comunidad, no solo para la iglesia. ¿Y cómo está haciendo eso? Está saliendo a la habilidad y la fortaleza y la facilidad para poder hablar del Señor Jesucristo a otras personas también. Gracias a los que están haciendo eso cada miércoles en nuestra iglesia. Se divulga, empieza la gente a preguntar: bueno, ¿y de dónde viene y cómo? ¿De dónde están los recursos? Le preguntaba a un hijo, a una familia que recibe, y no podían creer que todo es producido, que todo es llevado y todo es pagado por miembros de nuestra iglesia, que con sacrificio lo hacen. El que trabaja, el que lo hace de una vez, dan ofrendas, y ahí se ven los frutos que solo puede hacer la iglesia con tanto amor en estos tiempos. ¿Cuándo? En medio de la tribulación, ellos recibieron al Señor. Ellos recibieron la bendición del Señor y la llevaron a otros lugares. ¿Dónde? Cuando todo estaba bueno, cuando había riqueza. No, dice él, en medio de gran tribulación. ¡Wow! Que el Señor nos ayude a nunca quitar los ojos de Él. Que el Señor nos dé esa facilidad, no solo ese poder, pero hacerlo con amor, y que Él nunca nos abandone, y que nosotros no miremos y nunca dejemos los caminos del Señor para ser motivo de ánimo y no de desánimo a otras personas en estos tiempos tan difíciles de pandemia, crisis social y crisis económica que estamos pasando a nivel mundial, y se puede ver en unas provincias, en unos países, tanto más fuerte y tanto más terrible que lo que se pasa en otros lugares. El Señor tenga misericordia de estos tiempos por todas las personas alrededor del mundo. Esa es mi oración cada vez que estoy orando. Que no solo un grupo de personas reciba la misericordia del Señor, sino que todo el mundo pueda recibir la misericordia del Señor en estos tiempos proféticos, claros, clavados en la palabra del Señor, donde podemos ver, se está cumpliendo los tiempos del Señor. No son casos aislados, no es algo fuera de control. Dios sabe todo lo que estamos pasando y está todo en su palabra. Busque al Señor Jesucristo hoy en día. No espere más, no deje para mañana.
lo que puede hacer hoy por la salvación suya o por reconciliarse con el Señor. De aquí en adelante hay 0 minutos, no hay más tiempo para estar jugando con nuestras propias vidas, ni mucho menos estar jugando a la vida cristiana. Hágase de verdad hoy en día lo que tiene que hacerse con el Señor Jesucristo. Grecia entera no necesitaba una predicación verbal, gracias a la conducta de los tesalonicenses. Eso es maravilloso. No solamente es difícil para la iglesia, porque si la iglesia anuncia mucho también que está sirviendo, la gente critica y dice, mire, para eso sirven, para estar mostrando lo que hacen. Pero si también la iglesia no muestra lo que están haciendo, dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Entonces es difícil ganar, pero ahí estamos tratando de hacer un balance, pero hay que mostrar que la iglesia en estos tiempos sí está presente. Y gente lo está reconociendo en toda el área de la bahía donde nosotros estamos en San Francisco. Que la iglesia no se perdió, que la iglesia no se cayó, que la iglesia no se escondió. La iglesia está en las calles, especialmente en nuestra calle, nuestra iglesia sirviendo en los diferentes lugares donde podemos. El verbo griego ekegetai significa ha sido divulgada, lo tradujeron ha sido divulgada, pero también se puede traducir como va resonando, como el eco de un trueno por todo lugar. Así era lo bueno que hablaban de esta iglesia de Tesalónica, donde esta gente recibieron la palabra de Dios en medio de tribulación, siendo golpeados, siendo atacados por la sociedad de esos tiempos. Para aprender nosotros, en medio de ello, la palabra del Señor había sido divulgada como el verbo de griego que lo dice, ekegetai, que significa que va resonando. Es como un gran trueno que suena aquí y luego el eco la hace sonar en otra montaña y en otra montaña, y todo este valle lo oye y se llena todo el lugar del ruido de este gran trueno. Así ellos iban compartiendo la palabra del Señor, solamente siendo la iglesia. Muchos preguntarán, ¿cuál es la fórmula para que la iglesia salga adelante en estos tiempos? Aquí está. No hacían ningún esfuerzo. Eran iglesia. Lo único que necesitamos es ser iglesia. El trueno y el eco y el divulgar la palabra del Señor, eso lo hace el mismo Señor por medio de la iglesia cuando la iglesia le está sirviendo. Para ir terminando, él les habla, Pablo, y le dice, porque ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios, porque estaban con los griegos y además los romanos alrededor. Y los griegos tienen un Dios, pero para la lluvia, para el sol, para la noche, para el día, ni se hable de los romanos. Entonces había un Dios para cada una de las cosas, y él dice, no son dioses, son ídolos, no tienen vida, como dice en el Antiguo Testamento. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Nuestro Señor Jesucristo y Padre Dios es el Dios vivo y verdadero, o sea, en otras palabras, el verdadero. Los otros no son verdaderos. Y dice en otras palabras como que distes vuelta el rostro a los ídolos, porque ahí dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Es un giro, no es me simpatiza la iglesia, no es allá hay una muchacha que me gusta y voy a ir a esa iglesia, no es hay un muchacho que me gusta allá y voy a ir a esa iglesia, la música es así me mueve, y cuando no está la música, no, nadie me mueve, no, dice ese, y como os convertisteis, es una conversión. Hoy era esto, un hombre, una persona, una dama, sin esperanza, castigado por la eternidad, por el pago de sus propios pecados, por rebelarse contra Dios, y conoce al Señor Jesucristo, y todo ese castigo, toda esa revelación, toda esa rebeldía, todos esos pecados contra Dios le fueron perdonados a la persona por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por el Señor Jesucristo, entonces ahora esa persona es convertida por Dios para ser su hijo,
para ser su hija, sin términos intermedios, su hijo o su hija, de los ídolos a Dios, para servir, escúchenme bien por favor, al Dios vivo y verdadero. El mismo Dios que tengo yo, el mismo Dios que tiene usted hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de incertidumbre, en medio de tiempos difíciles, en medio de agendas contra el cristianismo, en medio de agendas contra la palabra de Dios. Usted está sirviendo al Dios vivo, continúe sirviendo al Dios vivo, porque si usted está con el Dios vivo, usted estará protegida, usted estará protegido hasta la misma eternidad. No ponga sus ojos en gobiernos, en problemas que tenemos ahora. Lo que va a suceder, Dios lo va a dejar suceder. Lo que Dios no va a dejar suceder, nada de eso ocurrirá. Usted corra al Dios vivo hoy día. Ponga su matrimonio en manos del Dios vivo hoy día. Ponga sus miedos, sus terrores en las manos del Dios vivo hoy día. Ponga su familia, ponga el futuro de sus hijos. ¿Qué va a ser del futuro? ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Póngalos en las manos del Dios vivo, que Él los cuidará porque es vivo. Él no está muerto, Él no duerme. El que guarda a Israel está despierto cuidando su creación todos los días. Así es que corra al Dios vivo hoy día, que es lo que yo estoy haciendo y que haré todos los días de mi vida mientras tenga vida, porque allí hay salvación, allí hay protección, allí hay transformación de la muerte a la vida, allí hay perdón de pecados, allí hay vida eterna, allí hay uno que me espera para cuando yo pase de esta vida a la próxima, y que le espera a usted también cuando pasemos de esta vida a la próxima. Allí estará el Dios vivo y me tendrá en sus brazos, dice su palabra, y quien enjugará toda lágrima de todo sufrimiento. Allí no habrá más muerte, allí no habrá más enfermedades, allí no habrá más virus, allí no habrá más mal, solo la presencia de Dios con nosotros por la eternidad y la eternidad y la eternidad. Y esperar con ansia, termina diciendo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Después que le dice, ustedes se convirtieron al Dios vivo para servirle a Él, el Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria sean dadas a Dios. Y esperar de los cielos. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo volverá por su iglesia. Los tesalonicenses esperaban con ansia que el Señor Jesús viniera, y no vino para que nosotros tuviéramos también una oportunidad. Imagínense, 2000 años, casi 2000 años de que ellos esperaban. Imagínense, esperaban todos los días. Se levantaban, iban a trabajar esperando al Señor Jesucristo. Se iban a dormir esperando al Señor Jesucristo con ansias. Y el Señor Jesucristo y Padre Dios tuvieron piedad de nosotros. Por eso no vino en sus tiempos para honrarles a ellos. No perdamos esa honra de parte de Dios. No vino en la vida de ellos para darnos oportunidad a nosotros de hallar salvación también. No desprecie la salvación del Señor Jesucristo. Ellos la esperaban con ansias, una expectación ansiosa por la venida del Señor. No angustiosa, ansiosa. Esta es el ansia que tiene ese joven cuando están en el día que se va a casar con su novia, y está allí esperando ansiosamente en el templo, en la iglesia, con el ministro que los va a casar, y está allí esperando, mirando la hora, sobándose las manos, sudando un poco, temblándole las canillas, no sé qué más, pero ahí esperando con ansia, no con angustia, con ansia. Angustia es con desesperación, es con no teniendo esperanza. Con ansia es sabiendo que estás esperando por algo, pero tienes la certeza de que ahí viene. Y esa es la ansia que ellos tenían. Esperaban ansiosamente. El verbo griego unameno
Sí, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y que está en presente continuativo, que significa esperar con ansia. El verbo griego unameno. Esperaban con esa ansiedad, continuativo. O sea, en otras palabras, ellos esperaban todos los días, no solo el domingo, no solo el día de Santa Cena, no, todos los días de su vida. Entonces, aquí tenemos para aprender nosotros en estos tiempos. ¿A qué nos vamos a dedicar en tiempos difíciles de pandemia, de persecución contra la iglesia que ha habido siempre, de contradicción y una agenda fuerte contra la palabra del Dios Altísimo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos a llorar y deprimirnos? No, vamos a seguir adelante y vamos a promover la palabra del Señor y vamos a servir al Dios vivo y esperar en el Dios vivo. Y mientras estamos pasando por todas estas dificultades, aunque tenemos proyectos para hacer en el futuro, pero tengamos nuestros proyectos en una mano y la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo puede volver hoy o esta noche o mañana con ansias también, así como tenemos nuestros proyectos para el futuro con ansias. De la misma forma digamos, pero Señor, tengo esto, pero si tú vienes, mejor aún todavía, Señor. Ellos la esperaban siempre, esperaban de los cielos. Es el mismo Jesús que nosotros nos podemos dedicar a esperar con ganas y decir, Señor, ¿cuándo vendrás? La cosa es que muchas veces no queremos estar preparados para la venida del Señor. Queremos hacer nuestros propios programas. Había un pastor ancianito, Pastor Wicks, que pasó a la presencia del Señor. Era mi tutor allá en el estado de Rhode Island. Y él siempre los domingos oraba, sí, Señor Jesús, ven pronto. Terminaba sus oraciones el día domingo y muchos de la iglesia ahí como que miraban y decían, no, tal vez, no, Señor, no le hagas caso, todavía no, porque hay cosas que tengo que arreglar. Arréglelas hoy, porque el Señor puede venir hoy, este día, en un minuto, en una hora, esta noche o mañana. No hay tiempo para jugar en los caminos del cristianismo. A su Hijo esperaban ellos desde los cielos, como diciendo que Él va a salir de su trono, se va a levantar de su trono, se va a abrir las puertas de los lugares celestiales y de allí lo esperamos. Estamos mirando al cielo para que Él venga, el Dios Todopoderoso, que Él le resucitó de los muertos, porque Él nos libra, escuchen bien, de la ira venidera. Corra al Dios vivo por medio del Señor Jesucristo. Porque en todas las promesas que hay en la palabra del Señor, también está esta, que sí vendrá la ira venidera para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo. Los que no han corrido a Él para encontrar salvación a Él. Hágase un gran favor a su vida. Corra al Señor Jesucristo hoy día. Porque el día de la ira está viniendo. El Yom Yahweh, que se llama en la lengua antigua como Yom Kippur, que es otra, pero Yom Yahweh, el día del Señor, el día que Él vendrá para ejecutar la causa por el efecto de los pecados. Cuando caiga la mano de Dios, por el efecto de los pecados que tanto hemos cometido, para librarnos ha venido el Señor Jesús de la pena o castigo de los pecados míos y de todas las personas. ¿A qué nos dedicaremos? ¿Qué haremos como persona, como hombre, como dama de Dios, como padres de una familia, como gente que vamos a una iglesia? ¿Qué haremos en estos tiempos de pandemia? Hagamos como los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra del Señor con gozo en medio de tribulación. Recibámosla en medio de las tribulaciones que estamos pasando. No solamente eso, recibamos su palabra, pero hagamos que resuene como un relámpago de montaña a montaña por todo el valle de donde usted y yo vivimos. Y además, nunca dejemos de tener en cuenta que tenemos cosas en esta vida, pero también el Señor puede venir esta noche, librándonos del Yom Yahweh, el día de la ira del Señor. ¡Ánimo! Si le servimos al Dios vivo, Él nos salva del día
de la ira venidera, aún en estos tiempos de tribulación. ¡Ánimo! Sigamos adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Padre Dios, te rogamos siempre por toda la humanidad que tengas misericordia. Visita este hogar representado aquí hoy día, Señor, escuchando esta palabra tuya, no mía, Señor. Obra en sus familias, obra en cada uno de ellos. Dales a conocer tu existencia por sobre su vida y por sobre todas las cosas que están pasando. Bendíceles, provéeles, líbrales de todo mal. Abre sus ojos y sus oídos para que te busquen de todo corazón hoy día mismo y bendíceles a manos llenas, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor donde quiera que están, y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.